Hace 18 años, un actor levantó sobre sus hombros todo el universo cinematográfico de Marvel, construyendo un armadura con chatarra dentro de una cueva. Ahora, ese mismo actor va a ponerse una máscara diferente para intentar destruirlo todo por completo, esta vez como un personaje nuevo, el Doctor Muerte. En este vídeo vamos a hablar de todas las teorías que existen sobre el origen de este nuevo Victor Von Doom, de dónde viene, qué le pasó y por qué terminó convertido en la mayor amenaza a la que se han enfrentado los héroes del UCM. Os voy a contar el origen de los cómics de forma muy rápida, porque puede que la peli no invente nada y adapte el origen del de Kirby. Después vienen 4 teorías que van a ir de más a menos locas, y cerramos con el origen que nos dejó el supuesto guión filtrado. Os avisaré antes de entrar en esa parte, así que estad tranquilos, porque no voy a mencionar nada de ese guión sin avisaros como Dios manda. Y una vez dicho esto, empecemos. Victor Von Doom nació en una comunidad romaní de Latveria, un pequeño país tiránico de Europa del Este, gobernado con puño de hierro por un varón hereditario. Su padre era el senador de la tribu, un hombre humilde y respetado por su gente, y su madre practicaba brujería en secreto, algo bastante peligroso y prohibido en ese país. Desesperada por protegerlos, su madre hace un pacto con Mephisto y su alma queda atrapada en el infierno. Debido a eso, Doom, cada solsticio de verano, viaja al infierno para intentar rescatarla. Víctor crece siendo, según sus propias palabras, el hombre más inteligente en cualquier sala en la que entraba. Con esa inteligencia va a la universidad, donde conoce y rivaliza académicamente con Reed Richards, el futuro Mr. Fantástico, y construye una máquina destinada a abrir un portal a la dimensión donde está atrapada su madre, que en la película podría ser perfectamente una máquina para intentar viajar entre universos. El experimento falla catastróficamente y le desfigura el rostro para siempre, dejándole una herida que, según distintas versiones del cómic, ni siquiera es tan grave como él mismo cree, pero que su orgullo la convierte en algo insoportable, lo que completa su viaje a convertirse en un villano. Con el tiempo, la misión de rescatar a su madre queda en un segundo plano frente a una ambición mucho más grande: gobernar, primero Latveria y después el mundo entero, convencido de que solo él tiene la inteligencia y la voluntad necesarias para traer orden real al planeta. Este es el origen que la mayoría de análisis dan por hecho que el UCM está reescribiendo de alguna forma, cambiando a la madre por una familia propia, pero probablemente conservando piezas claves como Latveria, la magia heredada de su linaje y la cicatriz en la cara que le recuerda constantemente su primer fracaso como científico. Esta premisa viene directamente de los cómics, donde Tony Stark es adoptado. Ahí existe un hermano biológico oculto llamado Arno Stark, que nació con una enfermedad muy grave y fue escondido del mundo por Howard durante décadas, mientras otro niño crecía con el apellido Stark, cargando con todas sus expectativas. La teoría traslada esta idea al UCM, contando que Howard y María habrían perdido a su verdadero hijo biológico y en secreto adoptaron otro bebé, uno llegado de Latveria que con el tiempo se convirtió en el Tony Stark que conocemos durante toda la saga del infinito. Y aunque pueda parecer loco, hay bastantes pruebas que le dan sentido a esta teoría. La primera es la fecha ambigua de Endgame. Durante el robo temporal, Tony y Steve se cruzan con Howard en la base militar en 1970, y en el ascensor de esa base, Howard les cuenta algo: que su esposa está embarazada, mientras carga con un ramo de flores en una mano y un bote de chucrut en la otra. En ese momento, Tony le hace una pregunta aparentemente inocente: ¿cuánto tiempo lleva embarazada? Y la pantalla del salto temporal muestra la fecha escrita como 04/07/1970. En formato estadounidense, eso es el 7 de abril, y encaja sin ningún problema con el cumpleaños oficial de Tony, el 29 de mayo de ese mismo año. María tendría unos 7 meses de embarazo y no habría ningún misterio, pero leída como día, mes, año, el formato que usa prácticamente el resto del mundo sería el 4 de julio, el día de la independencia estadounidense, curiosamente también el cumpleaños del propio Steve Rogers, con el bote de chucrut como acompañante clásico de los perritos calientes de esa celebración. Bajo esa segunda lectura, para el 4 de julio, Tony ya tendría casi un mes de nacido, así que el bebé que espera María en ese momento no podría ser él. La segunda pista es una línea concreta de Iron Man 2. Tony encuentra una grabación antigua de su padre y en ella Howard mira directamente a la cara y dice que Tony es lo que él llama su mayor creación. No dice hijo, no dice logro, dice creación, una palabra que se usa para un objeto o un experimento, pero no para un ser querido. Y ya por último, si el bebé que terminó siendo Tony fue sacado de Latveria siendo apenas un recién nacido, ese país nunca llegaría a formarse como tal en esta línea temporal alternativa y quedaría bajo su nombre y régimen original, Sokovia, la nación donde nacieron Wanda y Pietro, y que Tony termina viendo destruida años después en Age of Ultron. La ironía es tan brutal que parece casi poética. Los mismos misiles Stark que vimos arrasar Sokovia en esa película estarían destruyendo, bajo esta lectura, el país exacto que Víctor habría gobernado como rey si nunca lo hubieran sacado a él de bebé. El hombre que se convirtió en héroe habría terminado, sin saberlo, bombardeando el reino que le arrebataron al nacer. Esta teoría es buenísima, pero no os vayáis porque las siguientes también están bastante bien y conectan con hechos específicos de Iron Man 1 o Endgame. Esta
teoría me gusta mucho, porque creo que conecta mejor que ninguna otra porque este Doctor Doom termina siendo a la vez un genio de la tecnología y el hechicero supremo de su universo. La idea es la siguiente: en la Tierra 828, Tony sufre el mismo accidente que en Iron Man 1. La diferencia está en el lugar exacto donde ocurre y sobre todo en quién lo encuentra. En vez de la cova de Afganistán, este accidente sucede en algún punto remoto de Latveria, y en vez de un prisionero como Jensen construyéndole un electroimán improvisado con una batería de coche, son las brujas latverianas quienes lo encuentran tirado, malherido, y las que lo mantienen con vida usando magia en lugar de ingeniería. Las brujas lo cuidarían y le dirían que es una especie de elegido, algo parecido a Paul Atreides en Doom y que aquí le llaman Víctor Von Muerte. Esto explicaría por qué termina siendo al mismo tiempo un armero y un hechicero, y por qué las brujas tienen tanto protagonismo visual en todo lo que se ha mostrado hasta ahora. No serían simples seguidoras de Doom, serían las mujeres que literalmente lo trajeron de vuelta a la vida. Esta teoría es más reciente. En lugar de asumir que Doom simplemente viene de Tierra 828 y que su tragedia ocurrió sin más explicación, esta lectura conecta directamente su origen con una decisión muy concreta tomada por uno de los héroes que ahora tiene enfrente. La idea es que el universo original de Doom colapsó como consecuencia directa de que Steve Rogers decidiera, al final de Endgame, quedarse a vivir en el pasado con Peggy en lugar de devolver las gemas y regresar al presente. Esto habría generado una rama temporal que, según la lógica de las incursiones, nunca debió existir, y si esa rama colisiona en algún punto con la realidad de Doom, sería la explicación perfecta de por qué él guarda un rencor tan particular hacia Rogers, específicamente, por encima de cualquier otro héroe del grupo. Y la vida robada de la que habla Doom en el tráiler tiene literalmente el rostro del Capitán América. Y aquí hay una capa extra que vale la pena añadir, porque conecta con algo que ya vimos en el propio material promocional, que es que si la esposa y el hijo que perdió Doom no son personajes completamente nuevos, sino versiones alternativas de gente que ya conocemos en el UCM. Es decir, y si en Tierra 828 su familia es, de alguna forma, un espejo de Pepper Potts y de la hija que Tony tuvo con ella, sería un paralelismo devastador construido con toda la intención del mundo. En la Tierra 616, Tony murió en Endgame y Pip y Pepper y Morgan siguieron adelante con sus vidas, acompañadas por el resto de Vengadores. Sin embargo, en la 828 quizás ocurrió justo al revés. Víctor sobrevivió y su familia fue la que se perdió en el proceso. En el tráiler, la forma en la que Sue habla de Víctor no es la forma en la que alguien habla de un enemigo. Dice que solía ser distinto, que solía ser amable. No dice es peligroso o siempre lo sospeché, sino que dice que solía ser otra persona. Y hay otro detalle que refuerza esta lectura, la reacción de Reed. Hay un momento de horror genuino por parte de Reed Richards ante algo que Víctor hace fuera de cámara, algo que todavía no nos han mostrado directamente. Ese tipo de reacción es exactamente lo que uno esperaría si Doom hubiese sido hasta ese momento una persona de absoluta confianza dentro del círculo de los Cuatro Fantásticos, no un villano que sabían perfectamente de lo que era capaz. Lo que nos dice esta teoría es que Doomsday está contando en tiempo real cómo Víctor se convierte en el archienemigo de los Cuatro Fantásticos. Empezaría la historia como su amigo, quizás incluso ayudándose activamente contra la amenaza de las incursiones, ganándose la confianza tanto de los personajes como el público. Intentaría salvar el universo y a mitad de película ocurriría la explosión que lo desfiguraría y lo convertiría en el Doctor Muerte, dándole al público el placer particular de ver a un villano nacer ante sus ojos en vez de simplemente presentárnoslo ya formado. ¿Cuál sería el motivo de ese cambio? Pues hay varias opciones aparte del accidente, como que se crea una reencarnación de Tony Stark, un error multiversal ya que en todas las realidades hay un Tony pero solo en la suya hay un Víctor, o que se obsesiona con Sue o Pepper y en ningún universo ellas están con él. Esta teoría creo que es posible que sea real, no creo que sea de forma cronológica, sino que en los flashbacks vamos a ir viendo el porqué de esta transformación y porque Richards es en parte culpable de crear al monstruo que va a destruir el multiverso. Y llegamos a la que más peso tiene de todas, simplemente porque no viene de un fan uniendo piezas con su imaginación, sino que viene de una filtración concreta sobre el contenido real del guión. Como con cualquier filtración sin confirmación oficial de Marvel, hay que tratarla con cautela, pero el nivel de detalle es demasiado específico y demasiado coherente internamente como para ignorarla sin más. Según esta filtración, todo empieza con Víctor investigando el multiverso por iniciativa propia, mucho antes de convertirse en una amenaza para nadie. Durante esos viajes entre realidades se enamora de una mujer, empiezan una relación y con el tiempo tienen un hijo juntos. El problema es que esa mujer y ese niño no pertenecen a su universo. Víctor entiende perfectamente lo que eso significa dentro de las reglas del multiverso. Una unión así, entre dos realidades separadas, es exactamente el tipo de anomalía que puede desatar una inclusión.
la colisión catastrófica entre dos tierras que ya hemos visto mencionada una y otra vez en el material promocional. Víctor sabe que existe una autoridad cuyo trabajo es detectar y podar precisamente este tipo de ramas que no deberían existir, así que movido por el miedo a perder a su propia familia de una forma o de otra, Doom construye una máquina diseñada específicamente para dos cosas a la vez: evitar la colisión entre ambas realidades y ocultar o proteger a su esposa e hijo de cualquier intervención externa que pudiera borrarlos de la existencia. La máquina falla, explota, y en el mismo instante Doom pierde a su familia y su rostro queda desfigurado. Desde ese momento solo puede seguir con vida mientras lleva puesta su armadura, convirtiendo el traje en un soporte vital permanente del que ya no puede separarse. No sería la historia de un hombre que sufre una incursión por accidente, ni de la de alguien que hereda una tragedia ajena provocada por otros héroes. Sería la historia de un hombre que provoca su propia catástrofe intentando proteger algo que, según las reglas del multiverso, nunca debió existir, y que ahora, de forma casi cruel, sobrevive literalmente atrapado dentro de la misma casa de armadura que Tony Stark construyó para salvarse a sí mismo. Bueno gente, eso ha sido todo. Comentadme cuál ha sido vuestra teoría favorita y si os ha gustado el vídeo no os olvidéis de darle like, suscribiros y estar atentos a los próximos vídeos del canal. ¡Nos vemos!